Buenos días, soy Sergio Quintana y hoy quiero darles la segunda entrega de el módulo referente a problemática social contemporánea. Hoy vamos a estar trabajando un tema que es muy importante, que está relacionado directamente con formas de gobierno, de la dictadura y de la democracia. Sabemos que dentro de una democracia nosotros tenemos diferentes libertades, tenemos derechos y también tenemos obligaciones. Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta es el hecho de que en democracia podemos votar y estamos amparados por una constitución nacional, que es la ley madre de todas las leyes dentro de un país democrático. Por lo tanto, el poder elegir a nuestros representantes no solo implica tener una obligación, una libertad, sino también implica tener un derecho. Dentro de una democracia, todo ciudadano tiene la oportunidad de elegir a sus representantes. Por lo tanto, si los ciudadanos no ejercen esta obligación de ir a votar, no pueden ejercer la democracia de tal manera de poder llevar adelante la elección de sus representantes. Y está dejando en manos del azar a la elección de sus representantes. Por lo tanto, es fundamental que podamos ejercer nuestro derecho a votar dentro de una democracia para poder tener las libertades que después todos exigimos y reclamamos. El voto debe ser secreto y en la mayoría de los casos suele ser un voto obligatorio, porque llama al ciudadano responsable, al ciudadano que se compromete con su país y con su nación. Dentro de un territorio tenemos diferentes estados, o en algunos casos tenemos provincias, ¿no? Que dividen a los territorios. Por ejemplo, en el caso de la República Argentina, lo que tenemos son provincias. Y cada una de esas provincias tiene su propia constitución provincial, en donde están establecidas las leyes de esa provincia, ¿no? Y tenemos un gobernador en cada provincia. Por otro lado, en el país tenemos un presidente que está bajo un sistema federal. Por lo tanto, esta ley madre dentro del territorio, que es la Constitución Nacional, rige sobre todas las demás constituciones de cada una de las provincias. O sea que cada una de las provincias que tiene su propia constitución debe respetar a su vez la Constitución Nacional. El hecho de vivir en democracia nos da muchas libertades, por ejemplo, entre ellas la libre expresión y la libre circulación a toda hora, sin restricciones, en la mayoría de los casos, salvo excepciones como es en el caso de una pandemia o de una guerra en donde o de un estallido social en donde se puede dictar lo que se llama el toque de queda. El toque de queda generalmente está asociado a gobiernos militares y a gobiernos de facto porque lo establecen obligatoriamente todos los días y sin motivo. Pero en el caso de los gobiernos democráticos lo establecen a manera de excepción. De tal manera que, por ejemplo, en esta pandemia del COVID-19 vemos que en diferentes partes del mundo hay toque de queda. ¿Qué significa esto? Significa que en un determinado horario establecido por el propio gobierno, a través de un decreto o de un DNU, genera que las personas no puedan salir a la calle ni circular. Por ejemplo, se puede establecer un toque de queda a las 20 horas, ¿no? O a las 8 de la noche, o a las 22 horas, que sería las 10 de la noche. Por lo tanto, después de esa hora no se va a poder circular por las calles y las calles van a estar controladas por fuerzas del Estado, que pueden ser de policía o militares. En este caso, si se encuentran personas circulando fuera de ese horario, se las puede multar o en algunos casos hasta se las puede detener por no respetar este decreto presidencial o este DNU.
se utiliza en el caso de esta pandemia para evitar la circulación de personas y que los contagios no aumenten de manera descontrolada, para que no se saturen los servicios de salud y la gente pueda ser atendida correctamente. En el caso de un gobierno militar, si hacemos la comparación, el toque de queda se establece a un determinado horario, generalmente, por ejemplo, en el caso de la Argentina, era a las 22 horas y duraba hasta el otro día a las 6 de la mañana. Por lo tanto, este toque de queda implicaba que nadie podía circular por las calles. Si encontraban un ciudadano circulando por las calles que no era de la fuerza policial o del ejército, era detenida automáticamente y muchas veces podía estar muchos días detenido. En el caso de la Argentina, durante los gobiernos militares se contabilizaron más de 30.000 desaparecidos, personas que fueron secuestradas, torturadas o que simplemente no se sabe dónde están, por eso se les llama desaparecidos. En algunos casos, por ejemplo, fueron arrojados desde aviones al mar, atados para que mueran. En otros casos fueron torturados y fusilados de diferentes maneras. En otros casos fueron asesinados y enterrados en diferentes lugares. Y en otros casos simplemente fueron víctimas de lo que se llama el secuestro de personas, la desaparición de personas y el secuestro y desaparición de niños. ¿Eso qué quiere decir? Que en muchos casos en la República Argentina hubo familias a las que se les fue arrebatada su bebé recién nacido y se les fue entregado a otras familias, en la mayoría de los casos militares, que criaron a esos bebés como si fueran sus propios hijos, ¿no? Hoy en día tenemos en la Argentina una organización que son las Madres de Plaza de Mayo, que son las que se encargan de recuperar a esos niños, de devolverles su identidad y de poder contarles toda la historia que sucedió alrededor de la apropiación ilegal de estos niños. Durante las dictaduras militares en la Argentina, que duraron de 1976 hasta 1982, que terminaron con lo que fue la guerra de las Islas Malvinas, en donde la Argentina perdió la guerra en contra de Inglaterra, y donde Inglaterra se apoderó de islas pertenecientes al territorio argentino, que son las Islas Malvinas, y hasta el día de hoy esas tierras, esas islas del Atlántico Sur, están en manos del gobierno inglés, pero le pertenecen a la República Argentina. Por lo tanto, lo que fue el proceso de la dictadura militar en la Argentina a partir de 1976, los militares se manejaron a través de la imposición de la fuerza, tomando el gobierno por la fuerza, tomando el poder por la fuerza y disolviendo todos los derechos que podían tener las personas. Por ejemplo, derecho a circular, derecho a la libre expresión, derechos básicos como puede ser el derecho a protestar, por ejemplo, el derecho a reunirse sin previo aviso, porque estaban prohibidas las reuniones masivas sin pedir permiso en la comisaría, o sea, no se podían hacer. Si vos querías festejar un cumpleaños tenías que avisar en la comisaría de tu barrio que ibas a hacer un cumpleaños y cuántas personas iban a asistir. O sea que tampoco te podías reunir en las esquinas en grandes cantidades de personas, porque todo ese tipo de reunión podía ser considerado un acto, digamos, delictivo o un acto de confabulación o de reunión que pretendía de alguna manera llevar a cabo alguna amenaza contra el gobierno militar. Dentro de la Argentina no solo tuvimos a los militares aplicando su autoritarismo dentro y fuera de nuestros territorios y a cada uno de los ciudadanos, sino también hubo grupos revolucionarios que llevaron adelante diferentes acciones en contra de los militares, poniendo bombas en diferentes lugares para atacar a los militares, en donde muchas veces también
morían civiles. Entonces se produjeron muchos enfrentamientos entre estos grupos subversivos y los grupos de militares durante todo el periodo de la época en que estuvieron los militares por la fuerza en el poder del gobierno. Podemos ver que la vida en democracia y la vida bajo un gobierno de facto o un gobierno militar es muy diferente. En la democracia tenemos libertades, podemos circular libremente, exceptuando medidas que se han tomado en esta pandemia del COVID. Entonces, si no tuviéramos en cuenta este estado de excepción, en donde estamos viviendo una pandemia, o en algunos casos en países que están bajo una guerra, por ejemplo, podríamos decir que en democracia uno puede vivir libremente, puede transitar libremente, puede protestar libremente, tiene libre expresión y tiene derechos y obligaciones. Podemos votar, podemos elegir a nuestros representantes, tenemos también la obligación de elegir a nuestros representantes y también estamos regidos por una constitución que es la reina madre de todas las leyes. Dentro del gobierno militar, todas estas libertades están restringidas. Es lo más parecido a lo que era en la antigüedad un gobierno absoluto, ¿no? O una monarquía absoluta, en donde el rey decidía todo lo que se hacía y todo lo que estaba bien y todo lo que estaba mal, y no tenía ni siquiera un parlamento que lo controle. En los gobiernos militares el poder viene de arriba hacia abajo y simplemente se cumplen órdenes que parten directamente desde la plana mayor del ejército, que está conducida generalmente por un general del ejército que se autonombra como presidente de un país. Esas son las principales diferencias que podamos encontrar entre un gobierno democrático y un gobierno de facto, en el cual tampoco se pueden elegir a sus representantes. Tampoco se pueden establecer normas de protesta, ni se pueden exigir, por ejemplo, reclamos laborales, ¿no? Donde también quedan suprimidos todos los sindicatos y también los partidos políticos. Están prohibidos dentro de un gobierno militar. Sin embargo, dentro de la democracia, cada uno puede elegir a sus propios representantes de diferentes partidos políticos y cualquier ciudadano común y corriente que sea ciudadano del país puede presentarse como candidato en las elecciones. Espero que a través de esta clase hayan podido de alguna manera entender cuál es la diferencia entre un gobierno militar y un gobierno democrático, y que podamos seguir viviendo libremente en democracia, que podamos salir pronto de esta pandemia que de alguna manera nos restringe algunas libertades por una cuestión de excepción, de fuerza mayor, pero que requiere también nuestra responsabilidad y nuestro cuidado personal, nuestro sentido de responsabilidad y de solidaridad para con el otro. Si nosotros nos cuidamos de que no nos agarre el virus, también estamos cuidando a nuestros seres queridos y a unas personas que no conocemos. Por lo tanto, el contagio va a ir bajando de tal manera que en algún momento este virus va a terminar y se va a extinguir. Es muy importante que te sigas cuidando cada día. Te invito a que en este tiempo puedas aplicar la solidaridad a través de cuidarte mucho y de ayudar a los demás a que también se cuiden con todas las normas de seguridad que implica la pandemia y el distanciamiento social necesario de acuerdo al país en donde estés viviendo. Te saludo, te bendigo en este día, que tengas una buena semana y pronto nos encontraremos en la entrega del próximo módulo de esta materia que se llama Problemática Social Contemporánea. Soy Sergio Quintana, nos vemos pronto.